Muy buenas tardes a toda la comunidad de Dulo, la atención médica digital que nos está viendo en esta tarde. Yo soy el doctor Oscar Castelo, director de Dulo, atención médica digital, y hoy me acompaña en esta tarde el doctor Felipe Rojo Montesinos, quien es médico egresado por la UAS, tiene la especialidad de traumatología y ortopedia, la cual realizó en el hospital Ignacio Morones Prieto en la ciudad de San Luis Potosí, y además realizó un estudio más avanzado sobre cirugía de rodilla en la Universidad Cardenal Herrera en España. Doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, hola Oscar, hola a todos, buenas noches. Muy bien, muchas gracias, muy agradecido por la invitación que me haces a participar en esta actividad. Agradecidos nosotros, doctor, por su cooperación. Y pues bueno, vamos a dar inicio al tema que es lesiones de rodillas. Si tienen alguna pregunta, con gusto la pueden realizar a través de Facebook. Podemos esperar un ratito para no estar interrumpiendo al doctor, y conforme vayamos avanzando y hay espacio, podremos ir respondiendo sus preguntas con mucho gusto. Pueden compartir el video para que llegue a más personas. Al final de cuentas, nuestro objetivo es informar acerca pues de los temas de salud que nos pueden ser de utilidad tanto a médicos como a pacientes. Doctor, pues bueno, para iniciar, ¿qué le parece si nos habla un poquito sobre la articulación de la rodilla en sí? ¿Tiene por ahí alguna imagen para compartirnos? Sí, mira, déjame, nada más, permíteme ahí compartir el escritorio. Claro. Oscar, por favor. Pero, bueno, tú me dices cuando ya se pueda, ¿eh? La rodilla, vamos a empezar a hablar de rodilla. La rodilla es una de las articulaciones que más frecuentemente vemos en la consulta. En nuestra consulta como traumatología y ortopedia es la lesión o es la articulación que más frecuentemente se lesiona. Se trata de una articulación muy especializada, es una articulación que no nada más nos permite la flexión y la extensión en el rango de movimiento, sino también tiene un componente de rotación. Entonces, y aparte, pues es la encargada de recibir el peso del cuerpo. Es por eso que la rodilla es la articulación con más lesiones, principalmente en la actividad deportiva. Por eso, inicialmente, el tema tendría que ser lesiones de la rodilla en el deporte, ¿no? Claro que sí, precisamente en eso vamos a enfocar esta charla, y si tiene la imagen para que nos explique a detalle y cómo es que se conforma esta articulación para familiarizarnos con las estructuras y saber, de acuerdo al tipo de lesión, cuál estructura es la que estamos analizando, doctor. Pero es que sabes que no me deja compartir, Oscar. Me dice aquí que el anfitrión inhabilitó que me permites compartir el escritorio. Claro. Pues mira, la rodilla se forma por la parte más baja, digamos la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia y la rótula que está en la parte anterior, en la parte de adelante, digamos, de la rodilla. Esos tres huesos son los que forman, o esas tres estructuras son las que forman la rodilla, que en realidad la rodilla se debe considerar como un órgano individual. Listo, doctor, ya está, ya puede compartir la Ándale, imagen. ya me deja compartir. Pienso que es esto, a ver si no la riego, ¿eh? Perfecto, ahí está, doctor. ¿Verdad? A ver, déjame ver si me abre la imagen. Sí, ¿verdad? Sí, ahí la estamos observando. Ahí estamos. Entonces quedamos que la rodilla, pues entonces es la parte distal del fémur, la parte baja, la parte alta de la rodilla y el peroné, y en la parte de adelante se encuentra la rótula, que es un hueso sesamoideo. Sesamoideo quiere decir que no tiene articulación directa con otro hueso. En general, estos tres huesos forman la articulación de la rodilla,
y ya les decía yo que es la articulación más grande del cuerpo. El mecanismo de movimiento que tiene la rodilla es en flexo-extensión y un margen moderado de 15 grados en rotación interna y rotación externa. Entonces, eso es lo que hace que la rodilla, por sus características biomecánicas, presente frecuentemente lesión. Perfecto. Doctor, hablando precisamente de las lesiones, ¿cuáles son las más comunes y qué estructuras afectan? Mira, te decía yo, hay que hacer la clasificación de la rodilla del deportista. En el deportista tenemos que separar, o digamos, identificar estructuras extracapsulares y estructuras intracapsulares. Las lesiones más frecuentes en la rodilla son las lesiones ligamentarias extracapsulares. Son las más frecuentes, pero son, digamos, las menos graves, las que menos necesidad de intervenir de manera directa a través de una cirugía generan. Y las lesiones intracapsulares, que se refiere exclusivamente a las lesiones de los ligamentos cruzados o de los meniscos o del cartílago articular. Entonces esas son lesiones menos frecuentes, pero son más aparatosas, digamos. Necesitan, o en la mayoría de sus casos, requieren la intervención a través de una cirugía. Entonces, eso es, digamos, en lo general, el tipo de lesiones que podemos encontrar. Lo más frecuente cuando hablamos de una lesión de la rodilla, ya quedamos en la estructura extracapsular, generalmente ligamentos colaterales. Colateral medial, que es el ligamento más frecuentemente lesionado, y generalmente se trata de una distensión ligamentaria, lo que en el común conocemos como un esguince de la rodilla, que es una distensión, en realidad es una distensión o una ruptura microscópica o una microruptura de las estructuras de la rodilla. ¿Qué tipo de deportistas son los que más comúnmente presentan ese tipo de lesión, doctor? Mira, déjame compartir. Generalmente todos los deportes que signifiquen impacto sobre la rodilla y cambios bruscos de dirección. Es decir, los deportes generalmente de equipo o los deportes de contacto que reciben el peso directo. En nuestro medio, el deporte, digamos, que más lesiones de rodilla nos da y que más pacientes llevan a nuestro consultorio son las lesiones en el fútbol. El fútbol, por ser el deporte en México que más se practica, el deporte de contacto que más se practica, pues es el deporte que más vemos. Pero en realidad todos los deportes que impliquen un cambio brusco de dirección nos pueden generar una lesión en la articulación de la rodilla. Respecto al ligamento colateral medial, doctor, ¿cuáles son los grados de lesión que llegamos a ver y cuáles son los tratamientos de acuerdo a ese grado de lesión? El ligamento colateral, generalmente, un esguince o una lesión ligamentaria de los ligamentos, no nada más del colateral, sino de todos los ligamentos, lo vamos a clasificar en 3 grados fundamentales, digamos así en general. Una lesión intrasustancia, una microruptura de las fibras ligamentarias donde el ligamento pierde distensión, o sea, se distiende, digamos, se estira un poco de más y pierde esa capacidad tensil que le permite a la rodilla mantenerse estable, pero anatómicamente, digamos, si pudiéramos hacer un estudio de imagen, una resonancia magnética, no se ve una solución de continuidad, no se ve una disrupción de las fibras, eso sería un grado 1. Una lesión ligamentaria donde sí hay una disrupción parcial, es decir, que se rompe parcialmente el ligamento, entonces sería un grado 2, y un grado 3, que es una lesión más severa, es cuando las fibras del ligamento se rompen por completo y no hay contacto entre un extremo y otro de la lesión. Ahí sería un grado 3.
Esa sería la clasificación. Por regla general, ya la tendencia es a intervenir las lesiones grado 2 y 3, digamos las lesiones ligamentarias grado 2 y 3, generalmente la tendencia ya es ir a intervenirlas, digamos, a operarlos, a ofrecer un tratamiento, inmovilizar, todo dependerá del sitio de la lesión, de los síntomas, de la edad del paciente. Hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para decidir el tratamiento, pero lo que sí es muy como regla es que las lesiones de grado 3, es decir, una ruptura completa del ligamento, independientemente del ligamento que sea, hay que intervenirlo y hay que repararlo, hay que operar, digamos. Perfecto. Doctor, dentro de las lesiones en la rodilla, ¿cuáles son las que comúnmente podemos tratar con un manejo conservador si llegara a la intervención? ¿Y cuáles son las que por lo regular nos llevan a la intervención quirúrgica? Hablando en cuanto a estructuras comprometidas, mecanismos de lesión. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son de un tipo que responden bien al tratamiento conservador? ¿Cuáles son las que tienen un mejor pronóstico interviniéndolas quirúrgicamente? Bueno, en el deportista, esa pregunta, digamos, en general, las lesiones que se presentan por, digamos, por un mecanismo de baja energía, es decir, un mecanismo donde no se implica demasiada fuerza, donde el cambio de dirección no fue tan brusco, donde el paciente, una vez que se lastimó, puede, digamos, si fuera en un entrenamiento o en una actividad deportiva, puede continuar con la actividad deportiva inmediatamente al sentir la molestia. Esas lesiones sugieren que la estructura lastimada, en este caso ligamentos o meniscos, no sufrieron una ruptura. Entonces la clasificamos como en un grado 1, un grado leve, y esas son las que pueden mejorar con tratamiento no quirúrgico. Hay algunas lesiones per se que son quirúrgicas y que inicialmente decidimos manejarlas no quirúrgicas. Te digo, dependemos de la edad, de si hay alguna lesión asociada. Muchas de estas lesiones no nada más son de un solo ligamento, sino también tenemos menisco, ligamento y cartílago, o sea, las tres estructuras fundamentales de la rodilla lastimadas en el mismo paciente, y entonces podemos darle el manejo a un solo ligamento y dejar en este caso otro ligamento que también está roto como manejo no quirúrgico, ¿no? Todo dependerá de la edad del paciente, digamos, del tipo de ejercicio que realiza, del nivel, ¿verdad? No es lo mismo tratar a un paciente no profesional, a un jugador de fútbol de fin de semana, que tratar a un futbolista profesional. Es siempre todas esas cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir qué pacientes van a ser candidatos a un tratamiento quirúrgico. Pero sí, en general, lesiones leves son las que dejamos conservador. Perfecto, doctor. En cuanto al manejo quirúrgico, actualmente, ¿usted qué método emplea para abordar la rodilla? Mira, generalmente manejo quirúrgico, generalmente, espérame, que aquí te voy a poner aquí una imagen, no sé si se ve. Ajá. Para el manejo quirúrgico, generalmente este tipo de lesiones de rodilla ha venido en auge en tratamiento con una artroscopía. ¿Sí me escuchas? Sí, claro. Entonces, el tratamiento con una artroscopía es el tratamiento de elección en las lesiones intraarticulares de la rodilla. No sé si se ve ahí mi imagen, Oscar. La estamos viendo en miniatura, no sé si la tenga ya abierta, como tal, amplificada. Ya la tengo amplificada, pero no sé cómo ponerla aquí en grande. Ok, desplazando ahí en el cuadro de pantalla, al compartirla,
En la parte de arriba están las opciones, ahí se puede ver para cuál es la pantalla que se va a compartir y ahí se señala la pantalla, eso. A ver, creo que ya ahí la puse, ¿no? Y ahí ya la estamos viendo, doctor. Bueno, entonces, te decía yo, para el tratamiento intraarticular de las lesiones de rodilla, generalmente utilizamos un procedimiento que se llama artroscopia. La artroscopía es una cirugía endoscópica de la articulación, es decir, a través de dos pequeñas incisiones entramos a la rodilla, podemos ver el interior de la rodilla y ver muy cerca, digamos, como de una especie de una imagen muy cercana a la lesión, y de esa manera hacemos el procedimiento que corresponda para la reparación de la lesión que se presente en el paciente. Es una cirugía que ha tenido mucho éxito precisamente por esas características de que es mínima invasiva, es decir, el paciente tiene mínimas incisiones. Sin embargo, sí hacemos cirugía, digamos, no es una lesión, no es una cirugía que no genere lesión, digamos, por dentro de la articulación, pero sí es un éxito con respecto a la apariencia de la herida, ¿no? Y al procedimiento que podamos hacer muy cercano. En general nos da utilidad también si hay estructuras óseas comprometidas, o en ese caso tendríamos que hacer un abordaje ya más invasivo. Se mezclan aquí las dos. Cuando hablamos de estructuras óseas comprometidas, generalmente tenemos algunas lesiones de la meseta tibial, de la parte más alta de la meseta o de la tibia, digamos, la superficie donde se asientan los meniscos. Cuando tenemos esa lesión de los meniscos, junto con una lesión del hueso que está abajo, digamos, de la meseta tibial, entonces podemos mezclar las dos técnicas, la técnica artroscópica y la técnica de cirugía abierta, digamos. En esas situaciones, o incluso en el fémur también, en la parte proximal, podemos hacer una reducción abierta si se asocia una fractura y una reparación de la superficie del cartílago a través de una artroscopia. En esos casos operamos con las dos técnicas. Claro. Doctor, y de acuerdo al paciente que se interese en seguir con su actividad física, ¿cuánto tiempo más o menos tardan las diferentes lesiones en la rodilla para irse reincorporando a la actividad? ¿Y cómo se puede ir haciendo esta prevención secundaria para que no haya alguna reincidencia o recaída en este tipo de lesiones? Bueno, lo primero, pienso, tendría que ser dejar o determinarle al paciente que una lesión intraarticular, al paciente deportista, digamos, de alto nivel, que una lesión intraarticular de la rodilla, ya sea ligamento cruzado o menisco o cartílago, es una lesión relativamente grave. Entonces, muy probablemente es difícil que pueda regresar al nivel profesional que tenía antes de la lesión. Eso generalmente nosotros lo vemos habitualmente con los jugadores de fútbol profesional que se lesionan la articulación y difícilmente pueden regresar al nivel previo a la lesión. Eso es algo que tiene que quedar claro en el paciente, digamos, deportista de alto rendimiento. Desde luego, dependemos mucho del grado de lesión. No es lo mismo manejar una lesión articular, digamos, del menisco, una ruptura completa, longitudinal. Hay clasificaciones dependiendo del tipo de ruptura del menisco, a una lesión transversa del menisco o a una lesión, digamos, medial o una lesión lateral. Todo dependerá. Sí es muy importante identificar bien el patrón de la lesión, pero sí, digamos, es difícil decirte un tiempo de recuperación porque todo depende del grado de lesión. Pero sí es importante saber que independientemente del grado de lesión, generalmente en el paciente deportista de alto rendimiento, una lesión intraarticular de la rodilla es una lesión fatal. Entonces hay que hacer una prevención
primaria, idealmente, o sea, una técnica adecuada de entrenamiento, un proceso de calentamiento adecuado, un proceso de estiramiento al final del entrenamiento, siempre estar muy apegados al entrenador, en este caso si son profesionales. Y si no son profesionales, pues también cuidar la articulación, hacer un periodo previo de calentamiento es frecuente, que vemos ahí a los pacientes jugadores de fútbol de jueves, viernes y sábado que están ahí esperando entrar al partido, empieza el partido y corren a jugar sin una previa preparación física para la articulación. Y esos son los pacientes que más frecuentemente se lesionan en el deporte. Claro, en cuanto a los deportistas que manejan, bueno, que se preparan principalmente con ejercicios de carga, doctor, ahí, ¿qué angulación debe de tener la rodilla para prevenir precisamente que las estructuras se dañen? Bueno, ahí hay una posición en los pacientes, digamos, en los deportistas que manejan peso, digamos, me estás preguntando más o menos como halterofilia y estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, en la halterofilia o en el crossfit, ahorita que está muy de moda el crossfit, la posición en extremas flexión de la rodilla, digamos, es una posición agresiva. Eso, digamos, sería la única posición en una rodilla sana, que tenemos en una rodilla sana, sería la única posición que pudiéramos sugerir que se evitara o que se hiciera en la menor cantidad de tiempo posible. Digamos. La flexión, digamos, lo que le llamamos estar de cuclillas. Las cuclillas son una posición agresiva para los meniscos, principalmente, y también para el ligamento cruzado anterior. Pero hay muchas otras lesiones en la rodilla o muchas otras características que tiene cada rodilla que puede generar una lesión en la articulación. Incluso hay pacientes deportistas que tienen una predisposición anatómica para generar lesiones de la rodilla y que generalmente no lo han identificado como una situación previa que se puede prevenir para que no se generen lesiones graves. Claro, bastante importante el conocer el cuerpo, ¿verdad? Y saber a qué ejercicios debemos someterlo. Últimamente se ha visto mucho esta implementación de meter superficies inestables de apoyo, en sí, un tipo de pelota sobre las que apoyan para realizar los ejercicios de sentadilla. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tipo de ejercicios? ¿Los considera adecuados? ¿Considera que es mejor evitarlos o bien realizarlos pero con algún control estricto? Sí, ese tipo de superficies, digamos, inestables, donde uno tiene que hacer mucha fuerza en las piernas para mantenerse estable, es un ejercicio indicado en pacientes, más bien en deportistas que tienen un entrenamiento previo, efectivamente que tienen los músculos fuertes, que están preparados, que hicieron un proceso previo de calentamiento para poder mantener, digamos, o para poder generar la contracción muscular suficiente para mantener la estabilidad. El problema que estamos viendo, digamos, con este tipo de dispositivos o de aparatos o de entrenamientos es que muchas veces se someten a este tipo de entrenamientos a pacientes o a personas que no tienen la preparación física suficiente. Entonces yo pienso que el error ahí es más del entrenamiento o del entrenador en este caso, ¿no? Que le permite a un paciente o a un deportista que no tiene la fuerza suficiente para mantener la estabilidad, le permite utilizar ese tipo de dispositivos. Ahí sí ponemos, para mantener la estabilidad, se pone mucha tensión sobre los ligamentos de la rodilla. Y en esos procesos de tensión excesiva, si le aunamos la deficiencia muscular y en algunas ocasiones el sobrepeso que tiene el deportista, pudiera generar un fallo en el ligamento. Entonces, generalmente ese tipo de superficies irregulares para entrenamiento pues está indicado en deportistas, digamos, ya con un entrenamiento previo, ya con un fortalecimiento previo en el gimnasio. Claro, realizarlo de manera progresiva.
ir progresando el grado de dificultad de acuerdo también al grado de pericia que se va adquiriendo. Otra pregunta interesante, doctor, es el uso de estos dispositivos de apoyo para los ligamentos de la rodilla, para la rodilla en sí, lo que son las rodilleras, entre otros dispositivos. ¿Usted recomienda el uso cotidiano? Es muy común ver que aquel deportista que inicia o que alguna vez estuvo en preparación y precisamente por una lesión tuvo que retirarse, se le ve dependiente de rodillera para realizar sus actividades diarias. ¿Es recomendable hacerlo o se recomienda progresar hasta terminar por abandonar su uso? No, yo pienso que es una buena alternativa. Las orteses, digamos, las rodilleras, hay algunas rodilleras que sí tienen una indicación muy precisa, digamos, hay rodilleras que utilizamos después de la cirugía de ligamentos, o hay algunas rodilleras que utilizamos cuando hay alguna inestabilidad de la articulación en pacientes que no son candidatos por alguna circunstancia, alguna cirugía, pero en lo general, digamos, un deportista que se siente inseguro con su rodilla y al ponerse una rodillera que le comprima, que le hace una sensación de presión, de compresión en la articulación, le da seguridad, es muy válido. O sea, si el paciente, si el deportista se siente cómodo y se siente más seguro con una compresión en la articulación, digamos, yo le sugeriría que lo siga utilizando. Desde luego, desde el punto de vista mecánico o desde el punto de vista biomecánico, pues una compresión externa sobre la piel, digamos, difícilmente nos va a limitar un daño a alguna estructura que ya de por sí está lastimada. Generalmente una lesión intraarticular de la rodilla, cuando no se le da un tratamiento adecuado y se sigue practicando el deporte, progresa, la lesión va avanzando, digamos, porque no se ha restituido la anatomía normal de la articulación. Esa progresión de la lesión no se va a detener si le ponemos una rodillera o si le ponemos un vendaje, pero sí el paciente se va a sentir más cómodo, ¿no? Y va a hacer su práctica deportiva más cómoda. Entonces, pues ahí es un arma de doble filo, ¿no? Si el paciente está consciente de la lesión, puede funcionar, pero si el paciente quiere sustituir un tratamiento definitivo de la lesión con una rodillera, pues ahí sí va a haber algún problema porque esa lesión va a progresar. Digamos que siempre y cuando previa revisión por un profesional, que se establezca que ya no habrá progresión de la lesión por el uso del dispositivo, es válido estarlo usando, porque sucede mucho esto, como se comercializan de manera general, luego de manera empírica, pues los pacientes los adoptan, ¿verdad? Y como en cierto punto da esa tranquilidad, ese confort, pues bueno, no se percatan de que precisamente esa lesión va evolucionando. Doctor, un tema importante para todo deportista en cuanto a las lesiones meniscales, que pudiera hablarnos sobre estas estructuras y sobre cómo el hecho de la zona en que se lesione, del mecanismo de la lesión, llega a predisponer tratamientos y pronósticos diferentes. En qué casos, digamos, retirarlo definitivamente un tiempo de la actividad deportiva, en qué caso reparar la estructura, en qué caso someterlo a una cirugía para retirar la parte lesionada, para retirar como tal la estructura en sí. Sí, mira, los meniscos son unas estructuras intraarticulares, están en la base, digamos, de la rodilla y su función es distribuir las cargas. Cuando nos ponemos de pie y ponemos el peso de nuestro cuerpo sobre las rodillas, entonces esas superficies almohadilladas, digamos, distribuyen el peso del cuerpo a través de toda la superficie ósea. Esa es la función fundamental del menisco. Entonces, cuando hay algún incremento de la presión y un mecanismo de rotación, es lo que yo te decía, cuando tenemos
el peso de nuestro cuerpo sobre la rodilla y giramos bruscamente, entonces podemos generar una especie de pinzamiento entre el fémur y la tibia y un desgarro del menisco. Ese es el mecanismo de lesión. Podemos girar hacia afuera, podemos girar hacia adentro, o incluso la rodilla también tiene unos pequeños grados de movimiento en varo y en valgo, le llamamos. Es decir, cuando se va hacia afuera le llamamos varo y cuando se va, digamos, la rodilla hacia adentro se le llama valgo. Entonces, ese tipo de mecanismos de movimientos mezclados pueden generar un desgarro del menisco. Ahora, dependemos de la zona del menisco que se haya lastimado. Si la zona del menisco es una zona muy central, muy en el centro del menisco, entonces difícilmente vamos a tener capacidad de repararla con una sutura. Generalmente lo que hacemos ahí es suturarlo, unir, digamos, los dos extremos a través de un hilo para poder mantener la anatomía del menisco, pero cuando la lesión es muy en la parte central, generalmente esa zona que le llamamos una zona blanca del menisco no tiene suficiente irrigación sanguínea, porque la irrigación del menisco va por la periferia, digamos, de la articulación. Entonces, como no hay irrigación sanguínea, generalmente son lesiones que no cicatrizan. Entonces, preferimos en esos casos quitar la lesión. Son superficies muy pequeñitas y quitamos la lesión para mantener, digamos, la función del menisco. Y cuando tenemos algunas lesiones en la zona periférica, la zona más cercana a la irrigación, a los vasos sanguíneos del menisco, entonces el pronóstico es más favorable porque sí responden bien a una técnica de sutura del menisco. Entonces, suturamos el menisco, en esos casos sí podemos indicar el reposo, más o menos son de 4 a 6 semanas, con reposo una vez que se realizó la reparación con una sutura del menisco, y luego paulatinamente reintegrar el paciente a su actividad a través de la rehabilitación. En todas estas lesiones articulares es muy importante que el médico, el paciente estén muy cercanos a la rehabilitación física o al rehabilitador. Entonces ahí el rehabilitador se vuelve nuestra mano derecha porque son estructuras que sí tienen riesgo de fracasar si no llevamos una rehabilitación adecuada, en el caso del menisco. Y efectivamente una lesión del menisco, sobre todo las lesiones donde tenemos que retirar un fragmento del menisco, como esa superficie, digamos, acolchada que nos da equilibrio, se vuelve irregular, entonces sí favorece a mediano plazo o acorta, digamos, el proceso o el tiempo de vida, digamos, de vida, digamos, de mayor resistencia de la rodilla. Entonces son pacientes que van a generar un proceso que se llama artrosis, que es un desgaste articular más tempranamente en la evolución, digamos, generalmente pues la artrosis es un proceso degenerativo, le llamamos, es decir, va a presentarse en toda la gente conforme va pasando la edad, pero en estos pacientes que tienen una lesión del menisco sí se genera ese desgaste articular más tempranamente. Claro, para ese tipo de pacientes, ¿cuáles son hay ejercicios que quedan definitivamente prohibidos o se podría decir que es de acuerdo a la respuesta que llegase a presentar el paciente? ¿Cómo puede darse cuenta él de que sus secuelas están indicándole que sigue un proceso degenerativo de esas estructuras y cómo puede evitar que ese proceso continúe, retrasarlo el mayor tiempo posible? Bueno, el objetivo del tratamiento de la cirugía de la rodilla es que el paciente mantenga digamos, su forma de entrenamiento. Estamos hablando del paciente deportista, su forma de entrenamiento habitual o lo más cercano a lo habitual. Entonces es difícil que a un deportista, digamos, de alto rendimiento le podamos indicar que suspenda el entrenamiento o que abandone el deporte, ¿no? O por lo menos ese deporte. Entonces,
digamos, tenemos que primero ver el grado de lesión en el menisco, la calidad de la reparación. Eso es muy importante que hacemos cuando decidimos hacer la reparación. Tenemos que verificar que la calidad de nuestra reparación sea adecuada y tenemos que, sobre la reparación y la respuesta orgánica, digamos, a la reparación que hicimos en el quirófano, tenemos que decidir si el paciente puede o no puede continuar con el deporte y a qué nivel, ¿no? Te digo, desafortunadamente, por lo general, el paciente con un alto nivel competitivo que tiene una lesión del menisco, por lo general, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos, no puede recuperar el nivel previo a la lesión. Claro. Doctor, otra situación bastante cotidiana, la parte de la artrocentesis, ¿verdad? ¿En qué situaciones llega a volverse algo repetitivo? ¿Cuántas veces se puede realizar? ¿Y de qué manera para precisamente evitar que haya un desgaste acelerado de la articulación? Bueno, la artrocentesis es la punción de la articulación. O sea, lo que hacemos ahí es a través de introducir una aguja al espacio articular para poder extraer algún líquido. Generalmente lo que se extrae es líquido articular inflamatorio. Cuando hay alguna enfermedad en la articulación o en alguna estructura intraarticular de la rodilla, entonces se genera un proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio va acumulando líquido que se queda atrapado en la rodilla. Pero también podemos hacer esa punción articular, digamos, para poder extraer sangre. En algunas ocasiones, cuando hay lesiones generalmente traumáticas o lesiones graves, digamos, por algún mecanismo de rotación, se produce un sangrado, digamos, intraarticular por las rupturas de las estructuras ligamentarias y hay que drenar el hematoma que se genera intraarticular. En el caso de los pacientes que están generando constantemente sinovitis, que es esto que te digo que es un proceso de inflamación, digamos, de llenado de líquido inflamatorio en la rodilla, entonces lo que tenemos que hacer es buscar la causa de la sinovitis de repetición, ¿no? Porque pudiera ser una sinovitis nada más algún paciente que en algún momento hizo alguna actividad extra, se produjo una inflamación inocua, entre comillas, y se le hace la punción y ya se acaba el problema, ¿no? Pero puede ser también una lesión, digamos, un signo que nos está indicando que la lesión no es una lesión leve, ¿verdad? Y siempre que tengamos una lesión, digamos, un proceso inflamatorio de repetición en la rodilla, hay que buscar más allá, hay que buscar la causa de la sinovitis. ¿Cuántas veces podemos hacer la artrocentesis? Pues las veces que sea necesaria. No es un procedimiento inocuo, desde luego, tiene riesgos. El riesgo principal es el introducir, digamos, alguna bacteria al espacio intraarticular, que es un espacio estéril y que tiene poca resistencia a las infecciones. Entonces, pues sí, lo ideal es hacer las menos cantidades de artrocentesis que se puedan. Pero hay que buscar siempre la causa que está generando la artrocentesis. Claro, respecto a las características del líquido en sí, cuando nosotros obtenemos un líquido hialino, por así decirlo, y uno hemático, ¿qué nos está indicando cada uno? Y muchas veces se piensa que el hecho de que haya sangre en el líquido o este tinte hemático se refiere a que están peor las cosas o que la lesión es peor. Sin embargo, como hablábamos precisamente de la vasculatura y su importancia en las estructuras, el hecho de encontrar ahí restos hemáticos nos hablaría en algunas situaciones de que precisamente se lesionó una estructura con un buen lecho vascular y que al repararla nos puede ir bien. ¿Cuáles son las características del líquido a estudiar cuando nosotros realizamos una punción y qué nos sugiere cada una de acuerdo a diferentes mecanismos de lesión o a diferentes posibles lesiones?
Y bueno, cuando mandamos o solicitamos que se estudie el líquido sinovial, el líquido de la articulación, generalmente estamos buscando dos cosas importantes. Uno, la presencia o no de alguna bacteria, que eso lo hacemos muy frecuentemente, de hecho es el método diagnóstico de elección para una artritis séptica, y estamos buscando la presencia efectivamente de, de sangre intraarticular. Efectivamente, como tú lo acabas de decir, cuando encontramos restos hemáticos, digamos, en el líquido articular, pudiera sugerir que es más o es una estructura susceptible a la buena respuesta a la reparación. Otra cosa importante que podemos buscar son cristales. Hay algunas enfermedades metabólicas que se manifiestan a través de sinovitis. Entonces, esas enfermedades metabólicas acumulan residuos metabólicos que se pueden ver en el laboratorio y que nos pueden orientar un poquito más hacia alguna otra enfermedad que no necesariamente pudiera ser una lesión intraarticular. También es algo importante. Desde luego, ver el contexto del paciente, ¿no? Porque un paciente deportista que hace actividad deportiva, digamos, que tiene un partido intenso y siempre después del partido tiene sinovitis y tiene la necesidad de hacerse una punción, pues es una lesión estructural articular. Pero si es un paciente no deportista que genera sinovitis de repetición, entonces pudiéramos estar hablando de un proceso metabólico. Claro. Muy bien, doctor. Pues creo que respecto al abordaje en cuanto a todo este tipo de lesiones en deportistas, no sé si haya alguna otra cosa que nos quiera agregar, sino que le parecería hablarnos sobre la prevención. ¿Cómo es que debemos de cuidar nuestras rodillas? ¿Qué es lo que cómo debemos alimentarnos? Etcétera, doctor. Ok, no, nada que agregar aquí de estructuras, pues yo diría que la estructura que ahorita más frecuentemente se lesiona o que hay que tener mucho cuidado con preservar es el ligamento cruzado anterior. Yo creo que el ligamento cruzado anterior junto con el menisco son estructuras muy importantes que hay que siempre valorar como recomendación para el paciente deportista, siempre escuchar, digamos, escuchar a su rodilla, ¿no? Si la rodilla le está diciendo que tiene un problema al hacer la actividad, si tiene dolor residual o dolor, digamos, al terminar el entrenamiento o durante el entrenamiento o con alguna posición de la rodilla definida, entonces sí es muy importante que se busque asesoría con el médico. Y con respecto a la prevención, para cuidar las rodillas, pues generalmente lo vamos a hacer desde luego con una buena alimentación, ¿no? Mantener el tejido de colágeno fuerte y estable con una adecuada alimentación, disminuir o bajar el consumo de carnes rojas y de alcohol, digamos, eso pudiera mejorar la calidad del cartílago, una adecuada hidratación desde el punto de vista de alimentación. Desde el punto de vista de entrenamiento, para el deportista, siempre acercarse a un entrenador y ser cuidadosos con el entrenador que se selecciona, ¿no? Porque también en algunas ocasiones no todos los entrenadores están preparados, digamos, o están capacitados con el cuidado de las articulaciones. Siempre ir de la mano con el entrenador y siempre llevar un proceso previo de calentamiento independientemente del ejercicio que se vaya a realizar. Y eso es, digamos, el principal motivo de lesiones intraarticulares es la falta de preparación física para el movimiento que se va a generar. Y en segundo lugar, pues evitar actividades agresivas para la rodilla. Actividades agresivas para la rodilla, pues pudiera ser, digamos, esto que decíamos, una posición de cuclillas, que se ve mucho en los gimnasios, poner a hacer sentadillas, digamos, de fondo, le llaman,
Esa es una actividad de riesgo y agresiva para la rodilla. Evitar actividades de muchos saltos, de mucho impacto, digamos, el paciente corredor está bien correr, digamos, pero también correr un maratón no deja de ser una agresión para la rodilla. Entonces hay etapas y hay momentos en los que se puede hacer el entrenamiento y siempre escuchar, digamos, la rodilla. Eso sería, digamos, mi forma de decir cómo prevenir alguna lesión en la rodilla. Claro, doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Considero que el tema le sacamos lo que le teníamos que sacar, llegamos al punto de la prevención. Para cerrar, doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde consulta? ¿Redes sociales? Teléfonos? Lo que usted nos diga para poder encontrarlo. Bueno, mi consultorio está en la Clínica Nápoles. En la Clínica Nápoles, ahí estoy a sus órdenes y es muy fácil encontrarme, nada más le ponen ahí en el Google, le ponen doctor Felipe Rojo y ahí salen todos mis datos. Si tienen alguna necesidad con respecto a atención musculoesquelética, con mucho gusto estoy para atender. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. A todos, gracias por seguir esta transmisión. Un saludo por ahí a la doctora Calixta, que nos está saludando, al doctor Castro, que también se encuentra por ahí siguiendo la transmisión y saludándonos, y a la doctora Andrea Argüelles, que también nos está saludando por ahí. Bastante aprecio hacia todos, un abrazo muy grande. Doctor, muchísimas gracias y que pase una excelente noche. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego, Oscar. Usted tiene que cerrar el live porque ya quedó como anfitrión.